Hola a todos. Hoy me gustaría que me acompañasen a dar un paseo por los orígenes y la historia del telescopio astronómico en nuestro caso. Es una historia sorprendente y curiosa porque en realidad no sabemos a ciencia cierta quién fue y exactamente en qué momento el telescopio nació. No podemos ni siquiera decir que lo inventaron, porque en el momento cuando el telescopio aparece en la historia de la ciencia, no se conocía prácticamente nada de las leyes ópticas que conocemos hoy en día. Y hay varios países que se disputan ese récord del primer telescopio. Los holandeses dicen que fueron ellos, también los ingleses, incluso los españoles dicen que el primer instrumento óptico que podía considerarse un telescopio fue inventado por un español. Sin embargo, la historia oficial, si buscamos en cualquier libro o en la internet, vamos a encontrar que el primer telescopio lo desarrolló un óptico holandés, un artesano que se dedicaba a fabricar lentes que hoy llamaríamos lentes oftálmicas. Es decir, este holandés llamado Hans Lippershey fabricaba lentes oftálmicas para lectura, es decir, unos anteojos para poder leer. Y un buen día, no sabemos si durante una pausa, un aburrimiento, al señor Hans Lippershey se le ocurrió agarrar un par de lentes y se dio cuenta que si la colocaba a una distancia específica, lograba ver los objetos aumentados, es decir, como si los objetos estuvieran más cerca de lo que estaban en realidad. Entonces, podríamos decir que fue una casualidad que este artesano holandés, en un día de aburrimiento, podríamos decir, se le ocurrió tomar un par de lentes y se dio cuenta que tenía esa capacidad de aumentar o acercar virtualmente los objetos. Entonces, a partir de allí, este instrumento pues, empezó a tomar un auge muy grande, sobre todo desde el punto de vista militar, porque tenía la capacidad de poder ver, por ejemplo, tropas enemigas acercarse mucho antes de lo que se podía ver a simple vista. Todo esto que le acabo de contar ocurría hace poco más de 4 siglos. En 1608, el artesano Hans Lippershey finalmente dio con una combinación de lentes que permitía ver la cosa más cercana virtualmente. Ahora bien, en realidad, lentes ya se conocían y se fabricaban. De hecho, hay grabados antiguos del siglo XII donde podemos ver unos retratos de unos monjes transcriptores, que eran monjes que se dedicaban a transcribir la Biblia. En aquella época todavía no existía la imprenta, así que toda la duplicación, la replicación de la Biblia se hacía manualmente. Y uno puede imaginarse que estos monjes ya en edad avanzada, pues para poder leer a una distancia cercana y poder escribir, era necesario el uso de lentes correctivos, lo que hoy llamamos, como les dije, lentes oftálmicas. Así que las lentes se conocían. Después del descubrimiento, o mejor que decir descubrimiento que invento, porque en realidad no se conocían las leyes ópticas, el funcionamiento de los instrumentos ópticos. Entonces, después del descubrimiento del telescopio, esta noticia evidentemente pues, rodó por toda Europa y llegó al oído de Galileo Galilei, el físico italiano que prácticamente revolucionó la ciencia con su método experimental. En fin, Galileo, cuando se enteró de este instrumento que llamó un tubo óptico, él mismo, a partir de unos dibujos que se habían publicado, empezó a fabricar sus lentes y a fabricar sus primeros instrumentos rudimentarios. El mérito de Galileo en realidad no fue el descubrimiento o el desarrollo del telescopio como tal, sino el uso que le dio. Galileo usó este instrumento primitivo con unas imágenes aún muy difusas, no eran imágenes de gran calidad. Galileo procedió a observar el cielo y vio cosas que por primera vez los humanos lograron ver.
por ejemplo, los cráteres en la Luna. A simple vista no podemos ver cráteres en la Luna. Sin embargo, con el primer telescopio de Galileo, estos accidentes lunares eran fácilmente visibles. También Galileo se dio cuenta que el Sol tenía una mancha en su superficie, cosa que tampoco nadie se le había ocurrido. De hecho, en aquella época se pensaba que el Sol era el astro perfecto. Y también se dio cuenta que el planeta Júpiter no era un objeto puntual como era una estrella, sino tenía un tamaño, tenía un disquito, era como una mini luna, y además que alrededor del planeta Júpiter giraban 4 satélites, es decir, 4 cuerpos menores, así como en la Tierra tenemos la Luna. Júpiter tiene muchísimas lunas y Galileo logró observar las primeras 4, que serían las más brillantes. También se dio cuenta que en el planeta Venus se podía observar la fase como la muestra la Luna. Entonces, con estos descubrimientos ya inéditos sobre la astronomía ya telescópica, es decir, realizada a través de un instrumento óptico, Galileo llegó a darse cuenta que la Tierra no era el centro del universo, que todos los planetas giraban alrededor del Sol, ya que Venus mostraba la misma fase que muestra la Luna, y eso fue algo que revolucionó completamente la ciencia de aquel entonces, en particular la astronomía, y revolucionó en general toda la ciencia hasta llegar al día de hoy. El telescopio de Galileo empleaba 2 elementos ópticos muy simples y que son 2 lentes igual el mismo diseño que había desarrollado, digamos, o había encontrado Hans Lippershey, donde la primera lente, que llamamos objetivo, que es una lente convergente, es decir, es capaz de concentrar la luz, esta lente objetivo tiene la capacidad de concentrar la luz en una determinada zona detrás de ella. Entonces la luz entra por este lado, por aquí empieza a concentrarse hasta llegar a un punto de máxima convergencia donde se forma una imagen. Ese es lo que llamamos el foco de esta lente. Entonces, entre la lente y donde se forma la imagen hay una distancia que llamamos distancia focal. Para poder observar esa imagen, no es suficiente con poner simplemente nuestro ojo allí donde se forma la imagen, porque no veríamos nada, simplemente veríamos un manchón de luz. Para poder ver la imagen necesitamos otra lente que llamamos ocular, porque es la que está inmediatamente al frente del ojo. Y entonces, si nosotros tomamos esta lente, el ocular, y la combinamos con el objetivo, entonces tenemos el objetivo, la luz entra por el objetivo, se concentra, forma la imagen, y un poquito detrás de la imagen nosotros la podemos observar con esta segunda lente, que prácticamente es una lupa, y sabemos que la lupa es capaz de aumentar las imágenes. Entonces, si colocamos nuestro ojo detrás de esta lente, detrás del ocular, podemos ver la imagen que forma el objetivo, pero ampliada. Y la ampliación de esa imagen, la proporción con respecto, si la viésemos a simple vista, es muy fácil de calcular, porque esta lente tiene una distancia focal, es decir, tiene una distancia entre ella y donde se forma la imagen, y la lente del ocular también tiene su distancia focal, porque es otra lente tal como esta. Sin embargo, la distancia focal de esta es mucho menor que esta, de manera que si yo divido las 2 distancias focales, tengo prácticamente el aumento del telescopio, es decir, cuántas veces yo veo la imagen más grande con respecto a lo que yo vería a simple vista. Entonces, básicamente, después de más de 4 siglos, todos los telescopios funcionan con este mismo principio. Es decir, todos los telescopios tienen un objetivo que se encarga de recoger la luz que incide sobre él y concentrarla para formar una imagen. Y si vamos a usar ese telescopio de manera visual, es decir, observar con nuestros ojos los objetos virtualmente ampliados, necesitamos otra lente o otro grupo de lentes que llamamos ocular. Entonces, la combinación objetivo y ocular colocado a una distancia correcta nos da el sistema óptico básico de un telescopio.
Y todos los telescopios en la actualidad funcionan de esa manera. Es sorprendente que después de 4 siglos, evidentemente, pues los instrumentos actualmente son mucho más precisos, son muchísimo más grandes del que usó Galileo. Sin embargo, el principio de funcionamiento es lo que le acabo de decir, que es un principio muy básico y muy simple una vez que se conocieron finalmente las leyes ópticas. Es sorprendente también que en la época de Galileo en realidad no se conocían con precisión las leyes ópticas, eran cosas muy empíricas, y de hecho la fabricación de las lentes era una fabricación muy artesanal. No había una manera para verificar si la lente fue bien fabricada, si era una pieza precisa o no. Entonces lo que se hacía era fabricar docenas de lentes iguales y después probarla una por una, armar un telescopio con cada lente y ver cuál era de ellos el que daba la mejor imagen. Y sin embargo, con estos instrumentos rudimentarios, muy poco precisos, se logró hacer una serie de descubrimientos que fueron clave y fueron muy importantes para la ciencia moderna. Aquí pueden ver un resumen un poco de la historia del telescopio de los siglos XVII y XVIII. El que vemos aquí arriba es el famoso telescopio de Galileo, donde podemos reconocer fácilmente lo que son los elementos. Aquí tenemos el objetivo. Al frente del objetivo hay un diafragma. Un diafragma es simplemente un orificio circular que limita la entrada de luz solamente a la parte central de la lente. Este diafragma era muy importante porque la fabricación no era muy precisa y entonces al limitar la luz solamente al frente del objetivo para que entrase solamente en la parte central, daba imágenes muchísimo más nítidas. Y entonces Galileo se dio cuenta que poniendo esta especie de diafragma para limitar la luz solamente a la parte central de la lente, que era la parte más precisa, las imágenes eran mucho más nítidas, a pesar que por supuesto era más oscura porque limitaba la entrada de luz. Entonces vemos que esta lente concentra los rayos y antes de llegar al foco, que hablamos del foco del objetivo, Galileo empleaba una lente divergente. Esta vez, esta lente en lugar de concentrar la luz, lo que hace es separarla. Y con esta combinación, que es la combinación original del artesano Hans Lippershey, se lograban unos aumentos típicos de 3, 4, hasta que Galileo perfeccionó la técnica de pulido y del tallado de estos vidrios. Galileo llegó a alcanzar un máximo de unos 30 aumentos. Es decir que en ese momento, pues la astronomía, gracias a esos 30 aumentos, logró hacer estos avances increíbles. Entonces Galileo tuvo el mérito de apuntar el telescopio en lugar que al horizonte, apuntarlo al cielo. Uno de los problemas que tenía el telescopio galileano, como lo conocemos ahora, es que el ocular que vemos aquí es una lente divergente. Cuando combinamos el objetivo con una lente divergente, lo que podemos ver, la porción de cielo o de terreno que podemos ver es muy reducida. Es decir, si miramos a través del telescopio de Galileo, veremos que el círculo donde podemos ver la imagen es un círculo muy reducido, muy pequeño. Es como mirar el paisaje a través de un agujero. Kepler, el astrónomo Johannes Kepler, se dio cuenta que si cambiaba el ocular de una lente divergente por una lente convergente, como la que tenemos acá, él podía abarcar una porción de cielo mucho mayor. El único inconveniente es que ahora la lente convergente que usaba Kepler como ocular tenía que estar un poco detrás del punto focal, es decir, donde se forma la imagen. Lo que ocurre es que como los rayos vienen concentrándose y se encuentran entonces en el punto focal, al estar por detrás del punto focal los rayos se cruzan, con lo que un rayo que estaba en la parte superior ahora pasa a estar en la parte inferior. Y eso causa que las imágenes se vean invertidas.
Entonces, si bien con el telescopio de Kepler lograba ver un campo mucho mayor, una porción de cielo mucho más grande, el inconveniente es que las imágenes estaban invertidas. ¿Qué quiere decir eso? Que si observamos una casa con el telescopio de Kepler, veremos que el techo está hacia abajo y la puerta de entrada principal está hacia arriba. Sin embargo, para los astrónomos eso no representa ningún problema porque en realidad no tiene mayor importancia ver la luna invertida. Lo que tiene importancia más bien es observar las características físicas de los objetos celestes, cuánto miden, cómo se desplazan en el cielo. Así que una imagen invertida para los astrónomos no implica mayor inconveniente. Entonces, la ventaja del telescopio kepleriano, que es el que nosotros adoptamos como diseño para nuestra réplica, tiene la ventaja de tener un campo mucho más amplio del campo de un telescopio galileano. Sin embargo, la imagen está invertida. Y por eso que usualmente los telescopios keplerianos son llamados telescopios astronómicos, porque los astrónomos los empleaban sin importarle que las imágenes estuvieran invertidas. Ahora veremos en la práctica cómo armamos un telescopio kepleriano de 10 aumentos. Aquí tenemos todo lo necesario. Tenemos la lente del objetivo, que tiene una distancia focal de 50 centímetros. Tenemos el diafragma, también, que llamamos iris. Tenemos la lentilla del ocular, que tiene una distancia focal de 5 centímetros, con lo cual si combinamos los 50 centímetros y lo dividimos por los 5 centímetros, tenemos los 10 aumentos. Tenemos la celda, que llamamos celda, que sostiene el objetivo, y tenemos el ocular, en este caso, pues un ocular réplica de lo que se usaba en los telescopios de hace 4 siglos. Y todos estos componentes fueron diseñados y fabricados en el Centro de Investigaciones de Astronomía y en el Centro Nacional de Tecnología Óptica. Entonces, aquí vemos lo necesario. Tenemos un tubo de aproximadamente medio metro de largo. En este tubo lo que hacemos es, primero, colocar el diafragma, luego colocamos la lente objetivo con su parte convexa hacia la parte exterior, montamos la celda que sostiene este conjunto y luego procedemos a fijar todo esto mediante un tornillo que pueden ver acá, y finalmente podemos proceder a poner el ocular. Este ya tiene una lentilla instalada, es una lentilla igualita a esta, y entonces podemos insertar el ocular en el otro extremo con, evidentemente, su tornillo de guía, y al terminar esto, entonces tenemos nuestro instrumento ya ensamblado. Aquí podemos ver telescopio kepleriano de 10 aumentos, ya con su tornillo puestos. Y para poder usar este telescopio es muy simple, simplemente tenemos que apuntar lo que queremos ver y girar el ocular. Pueden ver que tiene una guía, una especie de espiral, y al girar este ocular logramos enfocar la imagen. Entonces el uso es muy simple, apuntamos el objeto que queremos ver, giramos el portaocular hasta alcanzar el foco y ya podemos observar. Es importante que nunca se emplee este telescopio ni ningún otro instrumento óptico para la observación solar, ya que podría causarnos un problema serio en nuestra vista, incluso podría causar una ceguera permanente, de manera que está bien especificado que con este instrumento nunca debe observarse el sol directamente. Para la observación del sol es necesario emplear unos filtros atenuadores especiales que no están incluidos en este telescopio, de manera que
tenga mucho cuidado en no observar el sol con este instrumento. Y su uso es muy simple. Yo les recomiendo que empiecen a hacer observaciones de la luna, que es un objeto muy fácil de ver en el cielo, y intenten observar la luna durante su fase de cuarto creciente o cuarto menguante, ya que es muy evidente entonces sus cráteres. Pueden observar los mares lunares, los cráteres en la luna, y por supuesto pueden observar muchos más otros astros, como por ejemplo los planetas. Pueden observar a Júpiter con su satélite más brillante visibles, y una que otra nebulosa que son lo suficientemente brillante como para ser observada con este telescopio. No ha sido fácil resumir más de 4 siglos de desarrollo tecnológico de este instrumento. Sin embargo, he tratado de hacerlo de una manera más rápida, breve y entendible posible. Espero que le haya gustado esta exposición y los invito que aquella persona que tengan un interés particular, alguna duda o que quieren saber más del tema que hemos cubierto en este breve video, que por favor vean los contactos que aparecen en la descripción de este video, de manera que pueden ampliar su conocimiento sobre el tema. Y de mi parte, agradecerle por el tiempo que se han tomado en escucharme, en verme y seguir un poco la historia de este instrumento revolucionario dentro de la ciencia y la tecnología, que todavía tiene una vigencia en la actualidad y que estoy seguro tendrá vigencia incluso más en el futuro. Muchísimas gracias.